Muchas gracias a todos. Han colocado los principales problemas que suscita el derecho a la consulta. Voy a tratar de ordenar un poco la exposición en términos de antecedentes, experiencias y pues de alguna manera líneas de balance de la situación. El derecho a la consulta está establecido en el convenio 169 de la OIT, que seguramente todos y todas acá lo conocen. Este convenio se empezó a discutir posteriormente a que ya se estaba discutiendo en Naciones Unidas la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, de alguna manera, y tiene una particularidad esa declaración, de que ahí participaron líderes indígenas de muchas partes del mundo y concretamente de América Latina. De México participó muy activamente Floriberto Díaz Gómez, paz descanse. También participaron los que antes militaban en ANIPA, en Naciones Unidas, pero el liderazgo indígena estuvo ahí en Naciones Unidas. Y entonces ellos estaban planteando en su proyecto el derecho al consentimiento previo. El convenio dice derecho a la consulta. A raíz de toda la dinámica de conflictos que ha suscitado la aplicación del derecho a la consulta, la propia OIT hace ya 4 años hizo la aclaración de que, porque le pidieron las compañías transnacionales que aclararan que consulta no era consentimiento. Y la OIT aclaró en 2011 que revisando todas sus actas de discusión, los estados habían rechazado en el convenio el derecho al consentimiento. Es decir, de entrada, el derecho a la consulta es un derecho ya mediado por el rechazo de los estados a darle el estatus de consentimiento a ese derecho. Y esto no es nada más historia, es presente, ¿sí? Y ahorita luego les voy a dar más evidencias de por qué es presente. Sin embargo, como quedó redactado en el artículo 6 del convenio 169, no debería dar lugar a dudas de que la consulta debe tener ciertas características, ¿sí? De parte del Estado se vio muy fácil, y de los estados en los distintos países, se vio muy fácil cumplir con ese derecho. ¿Por qué? Porque, acá en México tenían experiencia en hacer foros, juntar gente y darle las cosas ya cocinadas y decir que les consultó. Pero resulta que el convenio dice, fíjense que voy a leer el artículo 6 porque cada palabra que está en el convenio implica un concepto que por lo general no se cumple y que tiene que ver con preguntas, algunas que hicieron ustedes. Dice que para aplicar este convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados. Primera pregunta, ¿qué son procedimientos apropiados? Y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Eso es lo que establece el derecho.
Pero también se dice que se deben establecer los medios a través de los cuales los pueblos puedan participar libremente, y dice que por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de los programas. Bueno, esto ya sabemos que no se cumple, pero ni de lejos se cumple. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de sus pueblos y en casos apropiados proporcionar los recursos necesarios. Pero en el apartado 2 es donde vienen los requisitos más precisos. Dice que se deberán efectuar de buena fe. Puede hablarse de buena fe cuando, perdonen la expresión, se establece un simulacro de consulta a todo pasado cuando ya está un proyecto en curso. Creo que no podemos hablar de buena fe. De buena fe tiene que ser previa y con información previa y de una manera apropiada a las circunstancias. Esta cuestión del internet también lo hicieron en la CDI con una consulta en materia educativa y abrieron un link en su página para que se autoconsulte quien quiera y ahí ponga. Con la finalidad, esto es muy importante, porque la OIT tiene un comité de expertos que analizan periódicamente cómo cumplen los estados o incumplen los convenios. Y han insistido mucho a lo largo de todos estos años en que una cosa es que no sea lo mismo que consentimiento y otra cosa es que esté la consulta desvinculada de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces, se dice textualmente con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, sí lo dice, acerca de las medidas propuestas. ¿Sí? Entonces, para llegar a un acuerdo se tendrían que cumplir todas esas condiciones, se tendría que dialogar, se tendría que respetar la voluntad del otro. El gran debate en todos nuestros países es justamente lo que señalaban en alguna intervención, el derecho a decir no. ¿Sí? Yo creo que los pueblos tienen el derecho a decir no. ¿Y por qué creo esto? Porque la consulta no es el derecho sustantivo principal de los pueblos. El derecho sustantivo principal de los pueblos es el derecho al territorio, a la autonomía, a la libre determinación. Y entonces la consulta es un procedimiento, ¿sí? Es lo que los abogados decimos, el debido proceso para los pueblos es que antes de hacer un proyecto dialoguen con quienes son los titulares del derecho al territorio. Petty mencionaba en su intervención, los rarámuris no tienen reconocido el territorio. Sí lo tienen, Petty. Sí lo tienen. Para estar reconocido el territorio no se necesita un papel como el que daba la Secretaría de la Reforma Agraria, porque el territorio es un concepto más amplio que la mera tenencia de la tierra, que el mero deslinde de aquí hasta acá es tu parcela, es tu ejido, es tu comunidad. El territorio, y ese es otro concepto muy importante del convenio, incluye la totalidad del hábitat, así dice textualmente, me lo sé de memoria, porque he estado como insistiendo en el punto. El territorio incluye la totalidad del hábitat que los pueblos
utilizan u ocupan de alguna manera. Así dice, de amplio, así de amplio es el concepto. Entonces, una primera cuestión, si ustedes quieren aclaración, cuando estamos defendiendo el derecho a la consulta es porque estamos defendiendo el derecho al territorio, el derecho a ser pueblos, el derecho a la autonomía, ¿sí? Yo he preguntado, viendo que en todos nuestros países, en especial en América Latina, de pronto el derecho a la consulta se convirtió en el derecho número uno y los pueblos movilizados exigiendo, combatiendo el derecho a la consulta, ¿no? Bueno, y los estados defendiéndose al punto que ya ahora han llegado a la OIT. La OIT, una nota aparte, es un organismo tripartita. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es un organismo en el que pertenecen lo que decimos nosotros patrones, la OIT dice empleadores, patrones, trabajadores y estados, ¿sí? Tiene esas tres partes. No es cuatripartita, no tiene pueblos indígenas, ¿sí? De lo que han hecho los pueblos con sindicatos aliados, acá en México, el sindicato de radioeducación, el sindicato de Lina, el FAT un tiempo, que ya después la OIT lo rechazó, han avalado las quejas, las reclamaciones que se plantean de parte de los pueblos. Las han presentado a nombre de los pueblos. Bueno, los patrones no se habían metido con el convenio 169. O sea, seguramente estaban muy activos en convenios que tengan que ver con el salario, con las condiciones de trabajo, etcétera, pero no se habían ocupado del convenio 169. Ahora lo están haciendo. ¿Y cómo lo están haciendo? A través de una organización gremial propia que tienen, que se llama Organización Internacional de Empleadores, ¿sí? Esta organización, que es muy antigua, ahora está defendiendo a las compañías mineras, a las compañías transnacionales en la OIT, y entonces está presionando, está haciendo trabajo de presión dentro de la OIT para que detengan la avalancha de los pueblos indígenas impugnando la manera en que se ha estado violando el derecho a la consulta. Y en 2013 la OIT, en una correlación de fuerzas a favor del capital, cosa que no nos sorprende, la OIT le incluyó un párrafo a las observaciones de 2013 a los países que les tocaba revisarse en ese año, ahora ya se le incluyó también a México, idéntico, y ese párrafo dice que les pide a los gobiernos que organicen bien las consultas, pero que las consultas, aclaren, no significa el derecho al consentimiento, no significa el derecho a vetar, es decir, a rechazar una obra. Y también alegan los empleadores que se va a detener el progreso económico, porque todos sus proyectos que ellos quieren realizar son para el bien de todos y todas en los países, y por culpa de los pueblos indígenas no llega la prosperidad que emanan los proyectos mineros, etcétera, etcétera. Esto, la OIT, seguramente hubo muchas presiones, entonces la OIT lo que hizo fue pasarle la pelota a los estados y le puso a todos: los empleadores dicen esto, le ruego a usted que opine a su siguiente memoria sobre esto. Pero ya concedió mucho al colocar la petición de los empleadores. ¿Sí? ¿Por qué les estoy comentando esto? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que
sí debemos estar muy claros que así como los pueblos se hermanan en distintos países para defenderse, también el capital está diseñando sus estrategias para detener la embestida de los pueblos en lucha por sus derechos. Entonces ya están en el seno de la OIT estos empleadores haciendo este tipo de planteamientos. Pero aquí en México, el año pasado, en el Foro de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, pues que es un espacio donde la verdad es que llegan los pueblos a decir sus demandas y demás, pero tampoco tiene ningún efecto fuerte para los estados. Pues el capital no se había metido con el foro, pues ya llegó la CONCAMIN, ¿sí? Ya llegó la CONCAMIN al foro de la ONU a decir lo mismo que esta organización internacional de empleadores. Advierte que los pueblos, con su exigencia y con su distorsión del derecho a la consulta, y para ellos distorsión es que quieren decidir. Yo les he planteado, a ver, veamos cuál es la naturaleza del derecho de los pueblos, porque no es discurso como quisieran los estados. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del derecho de propiedad de los pueblos sobre sus tierras y territorios? ¿Cuál es? ¿Puede llegar el capital ahí, los estados vengan, pásense? ¿Y cuál es el mecanismo de los pueblos para defender sus territorios? Tenemos un caso, y fíjense que no nos centraron en el derecho a la consulta de manera directa, pero tenemos un caso exitoso en nuestro país que yo les pido que le pongan atención, el caso de La Parota, el caso de la empresa La Parota, que lograron con la movilización y la vía jurídica agraria, con los dos pies de esa lucha, lograron hasta hoy, porque todavía lo intentan cada vez, lograron detener la construcción de La Parota, ¿sí? Utilizando, impugnando cada asamblea que organizaba el Estado, que trataba de cortar, que trataba de trampear para decir, ya esta comunidad dijo que sí, ya esta otra dijo que sí. Entonces, Tlachinolan, que es quien ha defendido a los compañeros del SECO y de La Parota, lo que hizo fue impugnar por la vía agraria cada una de esas asambleas y decir, esa asamblea no cumplió los requisitos, no estaba el padrón de ejidatarios, estuvo trampeado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por la vía agraria fueron tumbando cada uno de esos argumentos de autorización. Tómenlo como una experiencia a la que hay que acercarse por ser exitoso. Otra experiencia exitosa, pero con matices, perdón, Peti, tú estás ahí y tienes más elementos, la de Huetosachi. La de Huetosachi se da el fideicomiso de la barranca del cobre sin la intervención, consulta ni nada de los pueblos rarámuris, y dos gobernadoras con el apoyo de Comtec hacen toda la defensa jurídica por violación al derecho a la consulta y ganan. Qué terrible es que en pocos casos se está ganando ante la Corte y esto tampoco está significando mucho. Eso es terrible, ¿eh? Los yaquis, cuántas y cuántas sentencias han estado ganando. Bueno, en el caso de Huetosachi ganan y la Corte le dice al gobierno del Estado algo para mí muy genérico: darles participación en su consejo consultivo del fideicomiso. Y entonces ellos, en la lógica priista, que es la cultura de la clase política, sea el partido que sea, dijo que vengan las dos gobernadoras que presentaron la demanda, ¿cómo no? Y que entren aquí al consejo, ¿no?
tal vez hasta sin voto y con voz, no sé cómo sería, pero ellas contestaron no, nosotras no, es la comunidad. Y entonces el gobierno contestó, es que la obra que se va a hacer en el fideicomiso no pasa por sus tierras. Por eso es tan importante distinguir tierras de territorios. ¿Sí? El territorio Rarámuri está ubicado en la Sierra Tarahumara, independientemente de que ahí coexista un ejido, una comunidad de hecho, etcétera, etcétera, en vía agraria. Entonces, llevan muchas reuniones, muchas actas, etcétera, etcétera, para cumplir esa resolución. ¿Por qué? Porque las compañeras gobernadoras de Rarámuri no aceptaron individualizar una lucha que es colectiva. Ahí está ese caso. Pero en general, debo decirles, se está convirtiendo en el dolor de cabeza para el Estado mexicano el derecho a la consulta. ¿Sí? Porque sí se ha generalizado el conocimiento, aun cuando sea así, de me tienen que consultar, no me consultaron. Y entonces, a través de su organismo para políticas indígenas, de la CDI, ya hicieron un protocolo, un reglamento, un no sé qué, sobre cómo deben consultar. Y intervienen las instancias como la que refiere Petty, Martínez Veloso, como se llame, quien sea, para decir así debe ser la consulta con este instructivo. ¿Sí? Pues resulta que esos protocolos no respetan el derecho a la consulta en lo que se refiere a lo que hemos nada más leído del artículo 6 del convenio 169. Hay mucha ampliación, hay muchas notas de los comités de expertos de la OIT, de todos nuestros, sobre casos de todos nuestros países, sobre cómo debe ser una consulta, cuándo debe repetirse y sobre todo cuándo debe detenerse. La obra que está siendo cuestionada. Sin embargo, otra aclaración a tomar en cuenta. Muchos de los conflictos que se tienen hoy en día se están rigiendo por la Ley General de Equilibrio Ecológico y en esa ley se establece para todos, no nada más para los indígenas, que para autorizar una obra hay que obtener una manifestación de impacto ambiental, la famosa MIA, para decidir si esa obra se debe o no autorizar. La ley y las leyes ambientales tienen una grave carencia, que dentro de los requisitos que deben contemplar para aprobar una manifestación de impacto ambiental, no incluye a los aspectos que tienen que ver con lo sociocultural, con lo indígena. No lo incluye. Ellos tienen que revisar si se afecta el hábitat, el medio ambiente, etc. Ya que lo revisaran bien, saldrían ganando los pueblos. Pero no está dentro de la manifestación de impacto ambiental este tipo de factores. De repente la Semarnat se defiende o trata de defenderse con estas cuestiones. El caso es que lo que tenemos es una serie de anomalías en la aplicación del derecho a la consulta. Tenemos un gran número de luchas en curso, por ejemplo, en Oaxaca contra las eólicas. Es un proceso largo, han intentado
intentado criminalizar a Bettina Cruz, ahorita ha logrado escapar de la criminalización por la defensa de abogados, y siempre están en la lucha con los protocolos de cómo debe ser la consulta. Para empezar, los protocolos no suelen discutirse ni acordarse con los interesados, ¿sí? Los protocolos se definen desde el Estado y dicen, así debe ser la consulta. Tenemos entonces una situación muy complicada. No les vengo a dar ninguna nueva noticia, ustedes han dado evidencias en torno a lo que es el cumplimiento, la justiciabilidad de los derechos logrados por los pueblos indígenas. Tenemos un contexto de activismo del capital a través de sus distintas instancias, ya no solo presionando jueces al interior de nuestros países, sino ahora también en los organismos de Naciones Unidas, en la OIT, etc. Porque lo que está en juego, y eso seguramente, no sé si, yo no me sé la agenda de ustedes de memoria, creo que hasta mañana van a ver las reformas energéticas, pero justamente ahí está en juego, ¿sí? Está en juego la viabilidad de la sostenibilidad de los territorios de los pueblos indígenas. Y ahí tenemos un problema adicional que seguramente lo van a ver mañana, creo que con Hugo, en ese tema. El problema de que en la Constitución, incluso en el propio convenio, y todo indica que fue propuesta del Estado mexicano, en el propio convenio hay lo que se llama candado o limitación, tratándose de recursos naturales. Dice el artículo 15 del convenio que los pueblos tienen derecho a acceder a sus recursos, salvo, fíjense, salvo en aquellos países donde el Estado los tenga reservados para sí. México es el caso, ¿sí? México estableció en 1917 que la propiedad originaria corresponde a la nación. ¿Por qué lado se ha intentado y se tiene que seguir intentando impugnar esa legislación que se aprobó en estos últimos 2 años? ¿Por qué lado? Por el lado de que la propiedad originaria de la nación no le da derecho al Estado a su enajenación. La propiedad originaria de la nación se estableció en un contexto en que la Revolución Mexicana se había dado para tratar de preservar, ¿sí?, a la nación de la voracidad de lo que ahora son las nietas de las transnacionales, compañías deslindadoras, del porfiriato, etc. O sea, tenía un sentido de interés general. Ahora las reformas recientes de corte neoliberal han traicionado ese espíritu de la Constitución. Y eso lo tenemos que seguir planteando, no sé si se nos va a escuchar, pero se tiene que seguir planteando. No son la concesión, por ejemplo, de la autorización para una explotación, una exploración, etcétera, no es realizada por el interés nacional. Se ha sustituido el interés nacional por el interés del capital financiero, transnacional, etc. Ese es el cambio estructural que está en la base y que nos impide plantear que va a resultar muy fácil defender los derechos de los pueblos. Pero eso lo van a ver ustedes el día de mañana. Para cerrar un poco esto, les diría cuáles son los contextos en que se está
llegando al Poder Judicial por la impugnación o por la impugnación a la violación al derecho a la consulta. El caso Yaqui, no sé si van a venir compañeros de la tribu Yaqui acá. El caso de la tribu Yaqui, la construcción del acueducto Independencia que desvía las aguas del río, que es parte de lo que en el gobierno de Lázaro Cárdenas se otorgó a la tribu Yaqui. ¿Sí? Bueno, se han realizado una serie de juicios y se han logrado una serie de amparos, y la Corte se pronunció también sobre el derecho a la consulta, todavía de manera tímida, diría yo, porque habla de audiencia. Una cosa es garantía de audiencia. Garantía de audiencia no tiene que ver con esos requisitos que leímos ahora. Te doy audiencia, un funcionario te da audiencia cuando te recibe y llegas y le pones tu queja y de ahí te regresas, y no, ya te dio audiencia. ¿Sí? Bueno, pero la Corte le dijo a Semarnat: tienes que reponer el procedimiento y volver a hacer la manifestación de impacto ambiental con la garantía de audiencia, que lo tradujeron los yaquis, por supuesto, en consulta. Y ha sido un proceso largo, porque ahí sí los yaquis han estado peleando cómo, cuándo, dónde, qué características, qué información requieren previa a la consulta. Eso está atorado. Y mientras está atorado, ¿qué pasa? Mario Luna y otro compañero, Fernando, se me va el apellido, no, están presos y están acusados de manera absurda. Están acusados de que lesionaron a un tercero también de la tribu, y está en pugna quién es la autoridad tradicional, quién hizo el juicio para castigar a ese señor, etc. Y por lo tanto, ellos están acusados, y Mario Luna preso, por lesiones y por el supuesto robo de un vehículo, cuando no hay. Ya me tocó, en estos días hubo un foro el martes, y me tocó revisar el documento donde el juez, ¿sí?, le dicta auto de formal prisión a Mario Luna, y en ningún momento demuestra nada que tenga que ver con la acción directa de Mario Luna, ni golpeando a quien se queja de lesiones, ni tampoco siquiera manejando la camioneta que dice que se robó. Y sin embargo dice: no te aplica el artículo 2º constitucional porque no eres autoridad tradicional, no te aplica y eres responsable y vas con auto de formal prisión. Ahí están. Pero no solo eso. La Corte, el 21 de enero, emitió, como se han presentado muchos juicios, y también lo han presentado no yaquis, o sea, agricultores mestizos que también son afectados por el acueducto Independencia. El 21 de enero resolvió la Corte una controversia y dijo algo que es el absurdo de los absurdos. Dijo también que se debe reelaborar, y le dio un plazo a Semarnat, la manifestación de impacto ambiental. Debo decirles que el acueducto Independencia está funcionando ya, en medio de todos los juicios. Ninguno lo ha detenido, ¿sí?, pese a que la Corte en algún momento ha dicho: deténgase hasta que se haga la manifestación o la consulta, etc. No, sigue operando. Y entonces la Corte dijo que se vuelva a hacer en un plazo la manifestación de impacto ambiental, pero dijo algo tremendo: lo que le llaman los trasvases, es decir, el agua que se autoriza que se pase al acueducto Independencia, lo legalizó. Dijo que los trasvases número tal y tal y tal y tal, ¿sí?,
realizados por la Conagua para el Acueducto Independencia son legales. Bueno, ahí está ese asunto, ahí está en juego otra vez la tensión en la que nos movemos, la lucha por el derecho ante las instituciones y la movilización. No se puede, no son temas, y ustedes lo saben más que yo, no son temas que se resuelvan yendo al despacho de un abogado y luego te vas a tu casa y te avisa cuando no. Son la organización, y eso es lo que los yaquis están haciendo y siguen haciendo, y un soporte que deslegitima al Estado aquí en todo el mundo es: tú no cumples tus propias resoluciones, porque el Poder Judicial es parte del Estado. ¿Sí? Bueno, ahí está el caso de los yaquis. Pero hay otro caso. El caso de los yaquis, jurídicamente exitoso. ¿Sí? Dentro de lo que cabe, pero como la justiciabilidad se da hasta que realmente se respete, pues entonces ya lo de jurídicamente exitoso está en duda. Bueno, pero tenemos el caso de Cherán. ¿Sí? Cherán, en una movilización, en una organización comunitaria previa, dijo: ya basta a los talamontes. Por la vía de los hechos estableció su municipio comunitario, vamos a decir. Pero luego buscó la legalización. ¿Sí? Buscó que lo reconocieran como municipio gobernado por usos y costumbres. Después de que lo rechazaron y etcétera, el Tribunal Electoral les dio la razón y se legalizó, vamos a decir, el municipio de Cherán. Luego el gobierno del estado emitió una ley indígena sin consultar al municipio de Cherán. El municipio de Cherán es como la oveja negra de la familia para el gobierno de Michoacán. Entonces no los consultó y plantearon una controversia constitucional por violación al derecho a la consulta cuando se emitió esa reforma constitucional. Y fue otro triunfo jurídico, porque la Corte dijo: sí, tienes legitimidad, eres un municipio indígena legalizado, y entonces resolvió una cosa curiosísima, no muy buena. En lugar de anular la reforma constitucional en consulta, dijo que esa reforma en consulta no aplica para Cherán. Fíjense, entonces, bueno, es una suerte de territorio libre Cherán. Pero ahí está pendiente. Imagínense con la situación de Cherán, de Michoacán, perdón, que podemos pensar que van a estar muy atentos a cumplir una resolución de la Corte. Ahí sigue Cherán resistiendo y con todas las presiones y contradicciones del priismo, tratando de meterse con los recursos y los prosperas y todo lo que acá el compañero mencionaba para Guerrero. Bueno, ese es otro caso donde la Corte está empezando a hablar, ¿sí? A hablar del respeto al derecho a la consulta. Hay otro elemento, esto solo para lo jurídico no sirve, pero hay que usarlo si queremos y si se puede. Ustedes saben que la reforma del 2001 al artículo 2 constitucional fue rechazada por el Congreso Nacional Indígena, por el EZLN, porque violentó los acuerdos de San Andrés. Bueno, resulta que en 2011 se hizo otra reforma al artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos, que había sido peleada por los organismos de derechos humanos por años. Y en esa reforma ahora se establece que los tratados internacionales tienen el mismo
que la Constitución. Y entonces, a raíz de esa reforma, el artículo 2 constitucional, si la Corte aplica bien el convenio 169, puede verse fortalecido sin necesidad de que se haga otra reforma constitucional, que no la quieren hacer, ¿sí? O sea, y además ahora hay la obligación de que todos los jueces de todo el país tienen que tomar en cuenta los tratados de derechos humanos al tomar sus decisiones. Esto lo que nos da son, como me decía en paz descanse Floriberto Díaz, ventanitas, respiraderos, ¿sí? Elementos que nos sirven para dar la batalla. Esto nos ayuda para la pelea, pero la pelea central está en la organización. Fíjense que ahora sí, para cerrar, yo he utilizado mucho una declaración del Congreso Nacional Indígena del 21 de julio de 2002, o sea, después de la contrarreforma. Y siempre la traigo a colación porque digo, ¿qué tanto ha cambiado la situación después de todos estos años de lo que señalaron ahí los compañeros del Congreso Nacional Indígena? Curiosamente se referían a las consultas, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, reunidos en el poblado de San Sebastián, Teponahuatzlán, municipio de Mezquitic, Jalisco, el 21 de julio de 2002, y analizando el tema de las consultas a realizar por diversas instituciones de gobierno en base a las reformas constitucionales en materia de derechos indígenas, y considerando, uno, que el Estado mexicano no ha cumplido con los acuerdos firmados en Congreso, Sacancheo, los pobres. Dos, que el Estado mexicano y los poderes que lo integran aún no reconocen los derechos de los pueblos indígenas del ejercicio real de su autonomía. Tres, que el Estado mexicano no ha cumplido con las 3 señales de disposición al diálogo exigidas por el STLN y ratificadas por este CNI. ¿Se acuerdan? Esas señales eran liberar a los presos, reubicar al ejército y cumplir los acuerdos de San Luis. Que las instituciones de gobierno están utilizando para sus consultas, entre comillas, argumentos basados en el convenio 169, cuando ni siquiera los han reconocido en la Carta Magna y son anulados en la práctica por medio de la última reforma constitucional. Fíjese que en materia de consulta, la reforma esta de 2001, eso que les leí del artículo 6, lo redujo en el artículo 2, dice que la consulta será cuando haya el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, fíjense cómo desvirtuó el derecho a la consulta. Quinto, el engaño y la desinformación con la que el gobierno ha venido realizando supuestas consultas, considerando a cada individuo en lo particular. Acuérdense que se habla de instituciones representativas en el convenio, lo que leían, sin darle los elementos para poder entender de qué se trata y aprovechando la lejanía geográfica de algunas comunidades, lo que no ha permitido el constante contacto con otros pueblos ni con los sucesos que ocurren en todo el país, como lo manifiestan las comunidades indígenas de Durango, quienes denuncian que las instituciones de gobierno los convocan mentirosamente a inexistentes talleres de capacitación para hacer aparecer en las estadísticas oficiales y en los medios de comunicación que participaron en sus consultas, entre comillas. Considerando todo eso, tomaron los siguientes acuerdos. 1. No participaremos en ningún tipo de consulta realizada por instancias del gobierno mexicano, federal, estatal o municipal, y en particular en la consulta nacional denominada Pueblos Indígenas, Políticas Públicas y Reforma Institucional,
mientras no sean considerados y reconocidos por el Estado y sus tres poderes los siguientes puntos. En aquel momento, el Estado dijo, yo ya voy a aplicar el artículo 2 y hizo su consulta nacional. Y fue muy curioso porque querían sepultar al INI, al indigenista, y crear una nueva institución. Y llegaron al absurdo de decir que en unas reuniones los indígenas dijeron, creemos una institución con recursos transversales, háganme favor, ¿quién va a decir eso? Y que no dependa de la selección. Bueno, entonces dijeron, pidieron que se respeten los derechos de los pueblos, el ejercicio de la autonomía, que se cumplan las 3 señales, que se incorpore en la Constitución la COCOPA, que se liberen los presos, el retiro del ejército mexicano, lo que eran las 3 señales. Y ratifican el manifiesto firmado por la Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez de Oaxaca y Servicios del Pueblo Mije, y niegan una reforma institucional que no se haya aprobado, etcétera, etcétera. Esto lo dijeron los compañeros del CNI en 2002 frente a la consulta. Pero ¿qué está diciendo el Estado? En 2014 acaba de mandar su memoria a la OIT y por supuesto no dice nada de Cherán, no dice nada de los yaquis, no dice nada de Huecosachi, no dice nada de los pueblos. Dice de sus políticas, dice de su prospera, dice de su asistencialismo, dice de su incumplimiento al derecho de los pueblos y, para empezar, como procedimiento al derecho a la consulta. Muchas gracias.